Los hablantes de una lengua no se comunican con palabras aisladas, sino con redes de relaciones que establecen en la mente de los hablantes, o sea, lo que llama en los paradigmas y en el habla, en el discurso, diríamos hoy. Los hablantes usan unidades de la lengua como fonemas, sílabas, palabras, etcétera, para tejer sus discursos. Con sus discursos, los hablantes no solo expresan sus representaciones del mundo, sino que comprenden mejor el mundo y fortalecen sus capacidades cognitivas. Una persona comprende mejor una realidad cuando es capaz de articular un discurso coherente y exhaustivo sobre ella. No tenemos todas las ideas acabadas antes de hablar o de escribir, sino que las mismas se nos van revelando y aclarando, estructurando, tomando cuerpo en la medida que meditamos y avanzamos en la elaboración de un discurso. Pero el discurso tiene otro poder. La gente puede también liberarse de temores, puede asumir ideas superiores, puede comprender mejor la realidad si tienen argumentos válidos para eso, los cuales dependen de las habilidades discursivas del hablante. Cuando alguien tiene un ideal supremo, lo entiende y lo asume porque lo puede expresar en discurso. Lo que no podemos expresar es como si no lo supiéramos. Cuando las personas no tienen un discurso para sustentar sus acciones, se convierten en máquinas. Y cuando no tienen un pensamiento crítico, se convierten en eunucos. Un aspecto importante del uso de la lengua relacionado con la cultura es la pragmática. Las palabras tienen significados, pero su valor pragmático depende de la cultura, incluso tratándose de la misma lengua. Una vez en México, le dije a mi acompañante mexicano que cogiéramos por otra calle. Al quedarse sorprendido de mi propuesta, yo le pregunté, ¿qué pasa? Me contestó que tuviera cuidado con el uso del verbo coger, que mejor dijera, tomemos otra calle. Por su expresión corporal comprendí que se trataba de una palabra obscena para ellos. Y eso es parte de la pragmática, saber entender el valor que cobran hasta los gestos en determinada cultura. Los elementos suprasementales, como la entonación, el ritmo, la intensidad con que se pronuncian los enunciados, las señales paradicursivas, como las expresiones corporales y los deíticos, y los silencios, tienen valor y connotaciones distintas según el contexto cultural en el cual se produce el intercambio comunicativo. No son pocos los malos entendidos y los efectos contraproducentes que surgen por no manejar bien el uso de las palabras y el contexto y hasta la pragmática. La pragmática del discurso o del intercambio comunicativo incluye saber hablar en voz alta, a media voz, en voz baja, hasta no hablar, según demande la situación. Recuerdo que la primera vez que visité el consulado de los Estados Unidos, observé que las personas que se empeñaban en dar más explicaciones de las que les pedían o que se pasaban de corteses, las rechazaban. Pudo tratarse de una coincidencia, claro, pero decidí hablar en voz baja por si acaso, y pausado y sin muchos detalles. Y sobre todo, no contestar lo que no me preguntaran. Hice esfuerzo por no mostrar un exceso de interés. Tal vez fue otra coincidencia, pero funcionó. Porque me hicieron muchas preguntas puntuales y me avisaron. En conclusión, la lengua es mucho más que un sistema de comunicación. La lengua es el órgano del pensamiento. La lengua, hecha discurso, tiene el poder de crear realidades virtuales, mundos semióticos infinitos, subjetividades como el valor, antivalores, afectos, desafectos, tabúes, prohibiciones, representaciones como conceptos,
imaginarios colectivos, dioses, etc. La lengua puede crear instituciones como las leyes, normas, procedimientos. Y por supuesto, la lengua puede crear conocimiento complejo como la ciencia, en la literatura, los reportajes periodísticos, los ensayos, los textos religiosos y todos los géneros discursivos. Todas las creaciones discursivas gravitan en la conducta de los miembros de una sociedad. Una sociedad sin discurso, o donde no se respeten los discursos que se asumen colectivamente como conceptos, leyes, normas, costumbres, sería una sociedad anómica o por lo menos anémica institucionalmente, sin conciencia de sí misma y sin orientación, acaso una parodia de sociedad. La lengua nos compete a todos y a todas, especialmente quienes trabajamos en las universidades o en la educación en sentido general. Hay que superar la visión limitada de que la lengua es simplemente un sistema de comunicación cuya enseñanza se limita al aspecto formal, o sea, normativa, y a los profesores de lengua española. Todas las asignaturas son discurso y por tanto pertenecen a la lengua. ¿Acaso existe una asignatura que no sea discurso?